Vamos a ir a Gálatas, se la tiene ahí en su boletín, Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. En 1946 se estrenó una película dirigida por Frank Capra, uno de los grandes cineastas y directores de la época de entreguerra de los Estados Unidos, entre 1920 a 1940. Una de sus popularidades porque es uno de los grandes tres cineastas que se dedica a hacer documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero Frank Capra tiene una película en particular que en medio de su repertorio es la más popular o la que mayor aceptación ha tenido. El nombre de la película es It's a Wonderful Life, o en español, Qué bello es vivir. Se estrenó, como les decía, en 1946 y se ha convertido en un clásico de Navidad. La gente por años la ha observado y la ha visto. La película trata primariamente, dirigida, el actor principal era James Stewart, quien hace el papel de George Bailey. George Bailey es un filántropo que le gusta ayudar a la gente. Lo ama a todo el mundo. Sin embargo, hay algo en su ser que no se llena. Se siente triste porque ha tenido que dejar a un lado sus sueños, sus deseos personales, sus anhelos privados, los ha tenido que dejar a un lado y en muchos de los casos renunciar a ellos para esforzarse en ayudar a otros y en estar presente para otras personas. Llega el punto entonces de que mirando todos los sueños que ha dejado atrás durante la época de Navidad le llena de nostalgia y entra en una especie de crisis emocional. Termina en un puente pensando en quitarse la vida. En ese mismo momento, un ángel baja, esta es la sinopsis de la película, un ángel baja y le dice, detente, te voy a mostrar cómo sería el mundo o la ciudad si tú no hubieses nacido. Ya que quieres quitarte la vida, quiero que veas el mundo si tú no hubieses nacido. La película se trata de la crisis y las angustias de todas aquellas personas que él ha ayudado. Y lo que hace o lo que procura la película es que él se dé cuenta que su sacrificio de alguna manera ha beneficiado y le ha impartido felicidad a todas esas personas. Al nivel de que al final él desea volver a vivir y seguir viviendo la vida que tenía. Esta película en particular conmovió mucho a el gran pastor de una de nuestras iglesias en la denominación, en particular de nuestro presbiterio, el gran pastor de Coral Ridge, ya muerto, James Kennedy. James Kennedy escribió un libro utilizando esta misma idea de la película, pero aplicada a Jesús. Y él decía, imaginemos un mundo donde Jesús no hubiese nacido. Imaginemos nuestra sociedad actual si Jesús no hubiese nacido. Cada capítulo tiene una implicación social porque el cristianismo está fundamentado por la persona de Jesús. Si Jesús no hubiese nacido, no hubiese por consiguiente cristianismo. ¿Qué sería del mundo sin la fe cristiana? Y él apunta a algunos elementos sociales que pudieran haberse afectado. Por ejemplo, el concepto nuestro de la dignidad humana. La sociedad occidental cree que en cada ser humano tiene valor. Esa idea de la dignidad humana proviene de la fe cristiana porque creemos que todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y que cada ser humano es tan importante por ser humano que Dios mismo se hizo hombre para
salvarnos, se hizo un ser humano. ¿Dónde dejaríamos entonces los valores de la compasión y la misericordia? Cuando miramos la Roma del primer siglo, estos no son valores que la sociedad emulaba y que estaban en el tope de la moralidad o de la ética romana. No, se veían como actos de debilidad en el carácter. Una persona con carácter y proyección no mostraría compasión y misericordia. Eso era mal visto. El problema es que en el cristianismo hay una manifestación constante y por eso las élites romanas le molestaba a la fe cristiana, porque ellos muestran lo que para ellos era debilidad, compasión y misericordia. ¿De dónde los creyentes sacaban la compasión y la misericordia? La sacaban de Jesús, del fundador de su fe, quien toda su vida, cuando la miramos, es una puesta en escena de estos dos grandes valores, compasión y misericordia. La idea o el ideal de la salud, en el sentido de procurarse por los demás, o dice James Kennedy, la idea de la música y del arte que ha inspirado la vida de Jesús. Pero aunque usted lea capítulo tras capítulo y se impresione por todas las marcas y las huellas de la fe cristiana, no es ninguna de esas grandes virtudes la centralidad de la razón por la cual Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas ellas son resultado de una verdad mucho más grande y más hermosa. Una verdad que Pablo nos invita no a mirar de forma negativa, sino por la vía positiva. Pablo no nos va a decir, si Dios no se encarnó, nada de esto lo hubiésemos tenido. Pablo nos va a decir, como Dios se encarnó, este ha sido el resultado de su obra maravillosa. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese nacido? Nuestra sociedad sería un profundo y total desastre. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese nacido? Tu vida y la mía serían un total desastre, lleno de agonía, dolor sin sentido. Jesús no solo le da sentido al mundo en el que vivimos, Jesús le da sentido a la vida. Por más compleja y difícil que sea, le da sentido a la vida que tú y yo vivimos. No importa cuán difícil haya sido este año, Jesús le da sentido a todo lo que vivimos. Le da sentido absolutamente a todo. Ahora, miremos entonces ese sentido como ese regalo de la encarnación, de la natividad, que es el tema de mi sermón. Ese regalo de amor divino de Dios haberse hecho un ser humano. Aquí está el primer punto de mi sermón hoy, que quiero que usted vea, quiero que vea ese regalo. Primeramente, la necesidad que teníamos del mismo. La necesidad, de mi primer punto, la necesidad de recibir ese regalo. Sí, pareciera que en Navidad los niños crean falsas concepciones de necesidad. Yo llevo a mis chicos a Walmart o yo llevo a un lugar donde hay juguetes y ellos necesitan todos los juguetes que ven. No realmente los necesitan todos, pero ellos piensan que los necesitan todos. No solamente mis hijos, qué chulo era cuando uno era chiquito y pensaba lo mismo. Ibas a Toys R Us y necesitabas todo lo que allí estaba. Sin embargo, cuando Pablo plantea el regalo divino que se nos da, genuinamente grita y dice, necesitábamos que esto sucediera. Tú necesitabas que esto sucediera. Mira cómo Pablo comienza, lo tienes ahí en tu boletín. Esa primera expresión de Pablo es crucial, importante. Mírala. Pablo dice, pero ¿cuándo se cumplió el plazo? Déjenme empezar con la primera expresión, la primera palabra que Pablo utiliza en estos versos que tienen su boletín. Pero es la manera de conectar lo que va a decir ahora con lo que anteriormente ha dicho. ¿Qué ha dicho en los versos del 1 al 3? Pablo ha dicho en los versos del 1 al 3 que tú y yo éramos esclavos y que teníamos dos dictadores que nos estaban esclavizando. Uno que era directamente nuestro amo tirano que nos esclavizaba, el pecado. Y otro que de alguna manera implicaba la condena que teníamos y la maldición producto del pecado, la ley. El pecado y la ley. Ambos
ahí, frente a nosotros, porque éramos esclavos. Y esto resulta ser bien interesante. Este es uno de esos momentos de la visión cristiana que siguen chocando, pero que siguen demostrando la contundencia de nuestra fe. Porque mientras nosotros como seres occidentales pensamos que nacemos siendo libres, nuestra definición de libertad es totalmente errada. Pensamos que libertad es hacer lo que nosotros querramos hacer. Libertad es hacer lo que se debe hacer. Y tú y yo no tenemos las fuerzas para hacer eso, a menos que Dios no venga a nuestro rescate. Déjeme explicarlo. Hay alguien que pensó en esto hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Su nombre, Platón. Esto es un cuentito que Platón hacía. Nada de filosofía extraña hoy. Esto es un cuentito que Platón hacía que es genial. Genial. Se llama el cuento de la caverna. O el mito de la caverna. Platón ponía a estos tres muchachos amarrados a cadenas en una caverna. Detrás de ellos había una fogata. Y ellos estaban esclavizados, atados en cadenas, sin poder moverse, mirando solo el reflejo de su silueta, producto de la fogata de fuego que al reflejar la luz, reflejaba la silueta de ellos. Todos años mirando los reflejos de las siluetas. Y esos reflejos se convirtieron en sus dioses. Ellos pensaban que eran seres poderosos que los mantenían ahí, que les daban seguridad, que les brindaban toda la comodidad. Crecieron pensando que esos reflejos eran dioses que los mantenían en ese lugar. Un día, dice Platón, las cadenas se rompieron y cayeron al suelo. Y al darse cuenta que no tenían cadenas, trataron de comenzar a levantarse. Y levantarse producía dolor, pero querían ver qué pasaba. Y entonces se levantaron y miraron hacia atrás y se dieron cuenta que era fuego lo que se reflejaba. Y trataron de levantarse entonces y salir de la cueva. Y caminaron con dolor, con angustia, hasta salir afuera de la cueva. El rayo del sol herían sus ojos y le dolía. Y después veían los grandes árboles, veían los pájaros, veían los animales y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que debían hacer? Seguir caminando hacia afuera. ¿Qué es lo que querían hacer? Lo que hicieron. Volvieron nuevamente al lugar donde estaban. Se pusieron de nuevo las cadenas y se quedaron allí, creyendo lo mismo que antes creían. La libertad no es hacer lo que nosotros querramos. Porque si la libertad es hacer lo que nosotros querramos, vamos a ser esclavos de nosotros mismos. Estamos condicionados a la esclavitud del pecado. La libertad no es solo romper las cadenas de acción, es romper y transformar el corazón y atar un corazón nuevo y dar la capacidad para que puedan levantarse, salir y caminar en la luz de la verdad de nuestro Señor. Pablo dice, estábamos esclavos, pero Dios decidió libertarnos a nosotros. Por eso lo próximo que hace es decir, estamos esclavizados, pero en el tiempo perfecto de Dios, Dios decidió venir para salvarnos y libertarnos a nosotros. Y esto es lo glorioso, es lo que le faltaba al mito de la caverna de Platón. Porque no es que las cadenas se rompan solas y que los hombres caminen por sí mismos, no. Es la necesidad de que otro externo a nosotros venga a libertarnos y a mostrarnos el camino que debemos andar y darnos la fuerza para eso. ¿Quién es el que hace eso? Exactamente Jesucristo. Y es lo que Pablo está presentándolo aquí. Bueno, una vez más, mírenlo. Pero cuando se cumplió el plazo, en otras versiones dice, pero cuando vino el tiempo perfecto, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, cuando era el momento oportuno, Dios envió a su Hijo. Esa idea del tiempo perfecto es la idea de que Pablo nos está diciendo, llegó el momento que Dios había planificado para poder revelarse en Jesús de manera perfecta y gloriosa. ¿Significa eso que Dios dejó a los seres humanos perdidos mientras tanto? No, lo que Pablo está apuntando es que luego de Dios dar múltiples avisos de lo que eso sería, por fin lo cumplió y Jesús vino a la tierra. Entonces hay unos antecedentes a esa encarnación.
a ese acto de Dios venir y hacerse hombre. Sí, la Biblia está llena de antecedentes de eso. Lo primero que tenemos que plantearnos es por qué Dios tenía un tiempo preparado. Por la necesidad. ¿Qué necesidad? Por la esclavitud del pecado. ¿Dónde vemos eso? Génesis 1 y 2. Dios nos crea como seres humanos escuche bien, para disfrutar la belleza de ser seres humanos. De ser seres humanos. Yo sé, esto se complica hoy en día. Con todas las narrativas de que ser humano es un problema, así que tenemos que buscar la próxima etapa de evolución, ya sea tecnológica o de otra manera, para hacer algo más que simplemente seres humanos. Es el bombardeo filosófico que nos tiran por medio de los medios de comunicación y por todos lados. La Biblia nos dice que hay belleza y hermosura en ser lo que Dios decidió que fuéramos, seres humanos. Ahora, hay un problema grande. Y el problema es que Adán y Eva no estuvieron a la altura de ser seres humanos y se rebelaron contra Dios. Y aquí hay dos lazos importantes que se rompen. Dos lazos cruciales. El primero, se rompió el lazo de unidad entre los seres humanos y Dios. Nuestra relación con Dios se afectó. De manera que la Biblia dirá, nadie busca a Dios. Romanos, nadie está buscando a Dios. Nuestra relación con Dios se afectó. Pero no solo eso, se afectó nuestra relación con otros. Lo primero que vemos en el huerto del Edén es un conflicto entre Adán y Eva. Y de ahí en adelante una sentencia de que el conflicto será la norma de sus vidas. Y sí, es fácilmente aplicar a esto simplemente a matrimonio y decir, ahí está, esta es la génesis del conflicto en las relaciones de pareja. Sí, pero es mucho más allá. Ahí está la génesis del conflicto humano, social. Por alguna razón, vivimos enemistados o en conflicto con otros muchas veces en nuestra vida. Lo próximo del capítulo 3 es el capítulo 4, donde dos hermanos pelean y uno mata al otro. Y de ahí en adelante la Biblia nos va a hablar de violencia tras violencia tras violencia. El lazo relacional de los seres humanos entra en conflicto. Y este año hemos tenido mucho de ellos. Mire la Ucrania y ahora mismo en la Franja de Gaza. Pareciera que nos encanta la violencia y la guerra unos contra otros. ¿Cómo poder resolver eso? ¿Estará la fuerza de solucionarlo en el corazón del ser humano? No. Vez tras vez los seres humanos intentaron arreglarlo con sus propias fuerzas y fallaron. Génesis 5, Génesis 10 y 11. Se juntaron, intentaron, fracaso tras fracaso. Y no hablemos del resto de la Escritura. Quiero que nos muestren la incapacidad humana de poder restaurar la relación con Dios. Incluso, escúchalo bien, la incapacidad humana de poder restaurar relaciones unos con otros. Nuestra incapacidad, no tenemos las fuerzas, el valor o la habilidad para nosotros hacerlo. Necesitamos que alguien venga a ayudarnos y nos restaure y nos rescate. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y es exactamente lo próximo que vamos a ver en el resto de la Escritura. No solo el antecedente de la caída del ser humano, sino los antecedentes de la intervención de Dios. Es Dios tomando a Israel y llamándolo para que por lo menos haya un pueblo que pueda vivir de forma diferente y que se llamen a sí mismos hermanos. Es Dios inclusive interviniendo constantemente con ese pueblo para transformar y cambiar sus vidas. Es Dios quien para restaurar la relación del hombre con Dios le envía 3 oficios. Le envía el oficio de un rey para que represente a Dios en la comunidad de los escogidos de Israel. Le envía a un sacerdote para que entonces los guíe a ellos delante de Dios para que puedan ser ese pueblo maravilloso del rey. Y le envía a un profeta para que les dirija y les diga cómo deben vivir y tratarse unos a otros y cómo deben relacionarse con el Dios Todopoderoso. Estos 3 oficios, fueron creciendo y creciendo en importancia en Israel
hasta que los profetas comenzaron a anunciar el momento en que un día Dios mismo vendría y se convertiría en rey, en profeta y en sacerdote para siempre. Exactamente la razón por la que Jesús se hace hombre. Se hace hombre para hacer y cumplir esos 3 oficios a perfección. Para ser Él el que dirija a su pueblo. Para ser Él el que guía a su pueblo a Dios. Y para ser Él el que nos diga cómo vivir y nos dé la fuerza para poder hacerlo. ¿Por qué se encarna? ¿Por qué se vuelve hombre? Para salvarnos, para libertarnos. ¿Por qué se vuelve hombre Dios? ¿Por qué Dios decide tomar nuestra forma y vivir en nuestra humillación y con nuestras precariedades y limitaciones? Porque el Dios Todopoderoso asume nuestra forma y decide experimentar la bajeza de nuestra condición. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Si hay algo que esto muestra, es la inmensidad del amor de Dios, de no dejarnos en el desastre de nuestra rebelión. Es Dios decidiendo rescatarnos y salvarnos para gloria de su nombre. Es Dios mostrándonos el amor inmenso que nos tiene a nosotros. Por amor. ¿Por qué más nos enseña esta acción de Dios en las pequeñas palabras que Pablo acaba de decir? No solo su amor. Yo creo que esto es importante para muchos de ustedes. También reconocer que ese Dios que ama es un Dios soberano. Y Pablo dice, estuvo preparando todo hasta que él entendió que llegó su tiempo. Y cuando llegó el tiempo perfecto, entonces envió a su Hijo. Usted sabe, toda la gente con expectativa de que fuera en su tiempo. Usted sabe, todos los que estaban esperando, pensando en nuestro tiempo es que esto va a suceder y no sucedió. Ve a Hebreos 12 y allí lo va a observar. Toda esa lista de gente esperando que sucediera lo que sucedió en el tiempo de los evangelios, no en el de ellos. Y ellos murieron esperando que eso sucediera. El Señor siempre actúa en el momento correcto y perfecto. Escúchame bien. Lo que es verdad para el plan de salvación de Dios encarnarse en el tiempo perfecto, es verdad también en los propósitos de Dios con tu vida. Sí. Hay momentos desde la experiencia humana que vas a desesperarte, que vas a gritar y que vas a sentir que Dios se olvidó de ti o que no está pendiente a ti. Y Dios entiende eso. Pero a su vez, parte de su plan maravilloso es llevarte a comprender que Él tiene un tiempo perfecto para cada acción en tu vida. A veces es difícil entenderlo porque queremos que una petición que hay en nuestro corazón, ese deseo de que Dios arregle o cambie algo, venga de forma inmediata. Y a veces pareciera que Dios es experto en tardarse. Es experto en tardarse. Pero nos recuerda vez tras vez que no es que Él se tarda, es que actúa en el tiempo perfecto. Se nos complica, pero nos invita a creer y esperar a que Él actúa siempre en el tiempo perfecto. No solo es la necesidad por la cual necesitamos, vaya la redundancia, ese regalo, sino la naturaleza del regalo. Mira ahí su boletín una vez más. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Mírelo bien, porque aquí la naturaleza de ese regalo se presenta de una manera bien sencilla y maravillosa. Lo primero es quién comienza la acción divina. Mírenlo. Dios envió. Dios envió. Es Dios tomando la iniciativa. Es Dios haciéndolo. La salvación es iniciativa de Dios y acción de Dios. Dios envió a su Hijo. Ese es su Hijo. Por lo tanto, como es su Hijo, existía antes de encarnarse. Como es su Hijo, es divino. Es Dios, 100% Dios.
Pero aquí está el misterio grande de la fe cristiana. No solo es 100% Dios, sino aquí está la otra realidad. Fue y nació de una mujer. Es 100% hombre. Y aquí queda Dios ligado y conectado de la manera más gloriosa a la humanidad. Dios se hace hombre. Tiene ahí su boletín y puede después en su casa volver a mirar la pregunta del catecismo. Hágalo en su casa, mírelo. Porque una de las bellezas de esa respuesta es decirnos, no es que Él se hizo hombre solamente, es que escúchelo bien, Él permanece siendo 100% hombre. Este es el momento donde uno tiene que tener cuidado con sus expresiones, pero al mismo tiempo reconocerlas, lo glorioso de esta verdad y de esta doctrina. Déjeme, si puedo utilizar las palabras correctas. Es este Dios sin limitaciones. Es el que con su palabra creó todo lo que existe. Es el que tiene poder para sustentarlo todo o para eliminarlo en el momento en que desee todo. Es el que hace que todo se mantenga, que la tierra siga girando en su propio eje, que le dé rotación al sol. Es el que hace que todas las cosas subsistan y existan. Es el que permanece para que la vida se dé. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que habita en la eternidad, el que no necesita nada y decide hacerse un ser humano. ¿Qué significa hacerse un ser humano? Implica limitaciones, implica la realidad de la enfermedad, implica la realidad del dolor, implica la verdad de experimentar sufrimiento, implica la realidad de la lucha, de la condición de existencia de los seres humanos. Sí, el Dios todopoderoso no está ajeno al dolor de nuestra vida, porque Dios se hizo uno de nosotros, sin pecado, pero se hizo uno como tú y como yo. Pero no es solo el acto de Dios comprendernos, no solo por conocimiento, también por experiencia, sino es el hecho de que ama tanto a nuestra raza humana que decide compartir un vínculo impresionante con nosotros. La segunda persona de la Trinidad está conectada de manera que no puede dividirse o separarse con nuestra realidad y naturaleza. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no es eso solamente la grandeza. Si fuera eso, sí, merece exaltación. Pero lo que hace que nuestros corazones se derritan y que nuestras vidas irrumpan en adoración es que ese Dios todopoderoso que se hace hombre y permanece siendo todopoderoso y débil y ser humano a la vez, decide vivir una vida perfecta y morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Decide entregarse por ti y por mí en la cruz. ¿Para qué? Porque vivió bajo la ley, sufrió las consecuencias de la condena humana por el pecado, por lo tanto decide ser nuestro representante y entregarse por nosotros en la cruz. T.F. Torrance, el gran teólogo escocés, presbiteriano, tenía razón. Él decía: no hay manera de separar la palabra y la obra de Jesús, ni tampoco su vida. El que se encarna con un propósito en particular, la expiación. Desde el pesebre vemos las señales de la cruz. Desde el pesebre se apunta a la misión de Jesús. Desde el pesebre son los que se acercan a María para decirle: Él es el Salvador. Son los que se acercan para decirle: una espada va a cruzar tu corazón. Son los que se acercan para decirle: va a salvar a su pueblo, pero va a sufrir en ese acto de salvación.
Son las voces que le gritan a María, el niño que está en tu vientre o el niño que acaba de nacer, que lo estás viendo con sus ojitos tiernos, que estás dándote cuenta que se parece un poquito a ti y que tiene mucho de ti. Ese bebé pequeño, caliente que estás tomando en tus brazos, en él un día crecerá y estará colgando en un madero para redimirte a ti y a todos los que Dios ha escogido para gloria de su nombre, por amor. Es exactamente el acto de el nacimiento grita la obra de Jesús en la cruz. La cruz y el pesebre, o el pesebre y la cruz, ambos son parte de una misma realidad, la realidad de la salvación. Déjeme cerrar mi sermón hoy. No es solo el acto de la necesidad o la naturaleza de este regalo, es el resultado del mismo. No hay nada más satisfactorio que abrir un regalo o ver a los nenes abriéndolo. El resultado de un obsequio necesitado es la alegría, pero el resultado del regalo de la natividad o de la encarnación no es solo alegría, es transformación en nuestro corazón. Déjame mire conmigo la última parte de estos versos bíblicos. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí va. ¿Cuál es el resultado de este regalo? Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Aquí están los resultados. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ese es el resultado. Nuestra adopción. Ustedes ya son hijos, dice Pablo. Ya son hijos, han sido adoptados. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Producto de esa adopción, míralo aquí. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero. Déjenme cerrar con lo siguiente, escuche bien. La película de la cual le hablaba termina de una manera bien interesante. La película termina un momento dado donde está el actor principal nuevamente en el mismo puente donde al principio quería quitarse la vida. Y ahí empieza a gritarle al ángel: sálvame, sálvame, yo quiero vivir. Sálvame, yo quiero vivir. Mirar el regalo de la encarnación, mirar nuestra condición de pecado, es un grito que sale del corazón gritando: sálvame, yo quiero vivir, déjame vivir. El regalo de la encarnación es la adopción. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora hemos sido rescatados para ser hijos e hijas de Dios. Y podemos llamarlo papá. No quiero detenerme con el mundo antiguo y su visión de adopción, que es genial. Pero hay algo aquí que me llama más la atención y es con lo que quiero culminar. Producto de que tú y yo seamos hijos de Dios y que Dios sea nuestro Padre. No es solo la confianza de poder llegar a Él y decirle: Padre, y saber que Él me va a escuchar. Es el hecho de que nos convierta de enemigos a herederos de Dios. Si somos herederos de Dios, ¿qué es lo que esperamos heredar? Y aquí está. ¿Sabe qué es lo que vas a heredar? ¿Sabes cuál es tu herencia? Dios es mi herencia, es mi porción, es mi copa. Dios es tu herencia. Dios. Si no hay un momento para sorprendernos porque pensamos que, wow, no es tan grande, déjame compartir contigo algo. Una de las canciones que estamos cantando ahorita tenía unas palabras y una estrofa que es fácil de cantar, difícil de confesar de verdad. Dios, parafraseo, se me fue ahora: Dios, tú eres lo que realmente necesito, lo que quiero o lo que anhelo. Eres tú. Todo lo único que anhelo, lo único que deseo, eres tú, Dios. Tú. Es
fácil cantarlo. Pero toma un momento. Pregúntele a su corazón. ¿Realmente lo único que tú anhelas es Dios? ¿Anhelas a Dios por encima de cualquier otra cosa? No se lancen muy rápido a contestarlo. Porque el problema con el pecado es que demostramos que anhelamos otra cosa más que a Dios. Y ahí está lo horrible y triste de nuestro pecado. Tu pecado y el mío le gritan a Dios que hay otra cosa que anhelo y deseo más que Él. Hay algo más que anhelo y deseo. Hay algo más que quiero. Quiero eso, aunque suene complicado y fuerte. Nuestro pecado le dice a Dios que hay algo que queremos y deseamos más que a Dios. Tu pecado le está gritando a Dios: quiero esto más que tú. Deseo esto más que tú. Esto me agrada más que tú. Nuestro pecado está compitiendo por nuestra lealtad y nuestro anhelo para con Dios. Y ahí Pablo nos dice: has sido salvado para ser hijo. Y Dios ha enviado a tu corazón el Espíritu Santo para ayudarte a que tu anhelo y deseo más grande sea Dios y nada más en la vida. Eso es lo que vas a lograr por tus fuerzas. Eso es lo que Dios ha enviado a su Espíritu para que coloque eso en ti y comience a hacerlo. Tu nivel de deseo de Dios está ahí. Esa es la razón por la cual tu pecado te duele. Es la razón por la cual tu pecado te hiere. Te duele, te hiere. Porque ahí está el Espíritu Santo diciéndote: no pierdas el tiempo en esto. Hay una fuente de gozo, de placer y de alegría más grande que el pecado. Se llama Dios. Y déjame a mí guiarte hacia ella. Y esa es la belleza. Hay algo aquí interesante. Y es que termina siendo parte de nuestra incredulidad. Nuestra idea de devoción y de anhelo a Dios. Hay algo de Dios que no creímos. Que no creemos. Porque exactamente decía Anselmo, y esta era su tesis en todos sus libros. Anselmo decía que nuestro conocimiento de Dios es proporcional a nuestro amor de Dios, y nuestro amor de Dios es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Conocimiento y amor van agarrados de la mano. Mientras más conozco y confío, más amo y anhelo a Dios. Hay algo que todavía no he creído o comprendido de Dios como fuente absoluta de alegría, gozo y bienestar en mi vida. Hay algo que todavía no he creído. Ejemplo práctico. Aquí voy. Si Él es tu herencia, Él es la fuente de todo lo que tú necesitas. Cuando la tentación toca tu puerta, hay una fuente más poderosa que la tentación para acudir. Y Él ha prometido sostenerte en ese momento. Cuando simplemente nos lanzamos a la tentación, no creemos que esa fuente sea lo suficiente para satisfacer mi vida y hacer que le dé la espalda a la tentación. Esa es la idea de creer que Él es más que suficiente para llenar todas mis necesidades y para saciar completamente mi vida. El 2023 ha sido complicado para muchos de ustedes. El 2024 tal vez no sea diferente. Tal vez no sea diferente. Pero quiero invitarte, Iglesia Comunión, a hacer algo diferente. Propongámonos juntos procurar, creer y confiar en que Dios es la fuente de placer y alegría más grande que hay. Y juntos en familia luchemos por correr a Él
creerle a Él y amarle a Él. De manera que aunque este año no sea diferente, tú y yo seamos diferentes para gloria y por la gracia del Dios Todopoderoso. Y como una muestra de su amor, de su misericordia maravillosa, aquí está tu herencia presentada a ti para que seas fortalecido en tu caminar. Y es exactamente